vemos como un mecanismo que puede ser como un arma política. Las explicaciones del secretario de Relaciones Exteriores del por qué la administración Castro eliminó el tratado de extradición no convencen a los propios miembros de su partido. Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de Libre, califica como un error la decisión del gobierno. Les pide que reflexionen y recapaciten, porque hacerlos es de sabios, e insiste que no hay ninguna relación entre la decisión gubernamental respecto al tratado con la dignidad y la soberanía nacional. Simplemente me parece que no tiene nada que ver una cuestión con la otra. El tratado de extradición es del interés nacional, no es del interés de grupos especiales, es del interés nacional y en consecuencia es un error haber tomado esta decisión. Nosotros estamos reiterando sobre la necesidad que se reflexione, rectificar es de sabios. No tiene nada que ver ni con la dignidad ni con la soberanía nacional. Cabe recordar que el canciller Reina dijo que se denunció el tratado de extradición con Estados Unidos porque podría ser utilizado por ese país como una herramienta política contra algunas figuras de Libre. Además que las declaraciones de Dogu crean condiciones para un golpe de barraca en las Fuerzas Armadas. Este reconocido analista califica los argumentos como absurdos porque bastaba enviar una protesta al Departamento de Estado si se consideraban inapropiadas las declaraciones de la embajadora. Lamenta que se esté enviando un mal mensaje a la comunidad internacional. Eso es absurdo, porque si ellos ven que la embajadora ha cometido alguna imprudencia, lo que corresponde es mandar una nota al Departamento de Estado o traer al embajador de Honduras en Washington para hablar y hacer la protesta. Pero es desproporcionado lo que está haciendo ella. Para el general en condición de retiro y el jefe de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona, la decisión gubernamental disminuye la capacidad de lucha contra el narcotráfico y eso es un riesgo para el país. Califica como no acertado los señalamientos sobre promover un golpe de barraca al interior de las Fuerzas Armadas con las declaraciones de la embajadora Dogu. Y no estoy viendo ninguna explicación razonable. Además de eso, yo soy precandidato a la presidencia de la República por una corriente del Partido Nacional y ya no puedo mentirle al pueblo hondureño. Tengo que decir la verdad es lo que estoy viendo. Malas explicaciones, malas decisiones le dan al pueblo la necesidad de crear hipótesis que algunas pueden ser reales, pero que no le convienen al país. ¿Cuáles Como la que dijimos hace un rato, algo debe estarse protegiendo, a alguien se debe estar protegiendo y eso no es correcto ni se vale para quien decidió gobernar Honduras. El país debe ser su primera prioridad. Es absurdo, porque el señor Roosevelt, de quien yo tenía un alto concepto, como un buen militar, está totalmente alineado con el gobierno. Y en las Fuerzas Armadas, las jerarquías son muy importantes, son verticales. En las Fuerzas Armadas no hay ni debe haber democracia, pero ahí se cumplen las órdenes. Entonces un golpe de barraca, un golpe de Estado, en este momento es ilógico pensarlo. En coro, los consultados califican la decisión del gobierno como errónea e inapropiada y hacen un llamado a la gobernante a que dé marcha atrás en su decisión. Bueno, la verdad es que... Luego que su gobierno denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, la gobernante Xiomara Castro dijo este jueves que no permitirá que se utilice la extradición como un instrumento para intimidar y chantajear a la institución castrense. Y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas. En su visita al municipio de San Pedro en Copán, donde inauguró una planta de generación de energía, la gobernante alertó que se fragua un plan contra su gobierno y que no acepta ataques contra el jefe del Estado Mayor y el secretario de Defensa, porque debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y pone en precario el próximo proceso electoral. Atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir
porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina. Castro dijo que su cargo lo ostenta con dignidad, algo que no entienden los apátridas que se postran ante fuerzas extranjeras para imponer voluntades ajenas al pueblo. Esos apátridas que no saben de la dignidad del pueblo hondureño, que no la entienden, que no entienden el valor de lo que significa tener patria. Esos que hoy me señalan y que hoy se lamentan cuando llaman que no hay que pelearse con amigos. Yo entiendo que tenemos amistades y amigos y relaciones económicas con países, pero esas relaciones tienen que ser de respeto y no de injerencia. La gobernante durante su visita al occidente recordó que ellos vivieron un golpe de estado y prometió a la población que esa historia no se repetirá en el país. A todos buenos días, bienvenidos a Frente, bienvenido a don Carlos Eduardo Reina. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos, gobernador político de Francisco Morazán y dirigente del Partido Libertad y Refundación, don Nelson Ávila. ¿Qué tal, Nelson? Mucho gusto. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa, lo mismo que al general en condición de retiro Isaías Barahona, ex jefe del Estado Mayor Conjunto y también aspirante presidencial. Bueno, el único que no aspira a la presidencia de los tres solo es Carlos Eduardo. Y yo estoy como moderador del programa. Y Lucecita. Ah, y Lucecita también. Por ahora no aspira, dice Lucecita. Este país necesita luces. Muchas lucecitas, muchas luces. ¿Por qué? Estamos a oscuras. Cuidado. No comience, general. Es que el general vive en las cavernas, por eso no ve la luz. No, y es hora de salir, general. Estoy equivocado. Mire. Estoy equivocado. Extraño la luz porque vivo en la luz. Nota. ¿Sí? Ven ustedes la intensidad con que ha comenzado esto. Sí, y la Guerra Fría ya terminó. Y la Guerra Fría ya terminó, sí. Pero por lo menos hay una sonrisa en los rostros de todos nuestros panelistas. Claro. O sea que va a ser muy especial pero este programa. ¿Cuándo? ¿Quién fue el que dijo? Usted fue el que dijo, y Lucecita dice. Sí. Si es que ayer se lanzó una compañera nuestra. ¿Ah, de veras? Sí. Sí, la vi a Saraí. Sí, a Saraí Espinal. Saraí Espinal. Mi sorpresa es que la miré yo en el Heraldo en una fotografía con Salvador Narrala, ya como aspirante a diputada por el movimiento de Salvador Narrala. ¿Está bien eso? Sí. Sí, a lo mejor se va a salir del periodismo nuestra querida compañera. A lo mejor se va a retirar o va a pedir un permiso en Televicentro. Yo le recomiendo a todos los periodistas que aspiren a un cargo de elección popular que se retiren de esto. No lo estoy diciendo por mi compañera. Ah, bueno, sí, también lo digo por ella. Pues si lo estoy diciendo, lo digo por todos, incluido por ella. No pueden ser periodistas y estar participando en la aspiración a un cargo de elección popular. No pueden. Entonces, ¿qué periodismo ejercen? ¿Creen ustedes que pueden ejercer un periodismo independiente si andan con una causa política? ¿Y qué es el periodismo? Es todo lo contrario a seguir una causa, no importa qué causa. Bueno, cuando son causas de país, pero es que hasta eso se convierte en relativo, porque cualquiera puede decir, Narrala puede decir, es que mi causa es de país, y quienes se sumen a mí es por una causa de país. Pero lo que yo quiero decir es que el periodismo es tan sagrado que, ¿cómo va a creer la gente en un periodista si sabe que aspira a ser designado presidencial por un partido, por un movimiento? Diputado o alcalde por un movimiento. La gente sabe que ese periodista va a defender el objetivo político que quiere. Entonces,
¿Dónde queda esa independencia, imparcialidad y objetividad? Ese es el punto. Y esto es una lección universal de periodismo, no solo es para nosotros los que hacemos periodismo en Honduras. Pero aquí perdimos la perspectiva, lamento decirlo, perdimos la perspectiva. Ahora se cree por algunos políticos que llevando a periodistas, hombres o mujeres, logran un plus, porque el periodista es conocido, que la gente votará por ellos y que se garantice entonces que sea el alcalde o que sea el diputado. Y no es cierto, no es cierto eso. Pero bueno, no lo vaya a interpretar mi colega periodista como que es un ataque a ellos. A ella no, esto lo he dicho de siempre. A Jorge Zelaya se lo he dicho. Desde hace años se lo he dicho a Jorge y a muchos compañeros. Pero bien, como ese no es el tema, el tema es de luz y perdón, yo tampoco quiero meterle a esto otro sentido que no es el que nos va a plantear aquí Luz Madrid. No se le olvide que el trigo crece con la cizaña, como dicen. Inevitable. Bueno, prepárese, ¿verdad? Este hombre viene siempre preparado, y no digamos don Isaías Barahona y Nelson Ávila. Andan preparados. No, pero aquí no debe ser una cuestión. Vea, es un problema. Esto no debe ser un de ring, nación, hombre. no es un problema de posición partidaria, no es Así un es. problema individual ni de grupos. Tenemos que reflexionar. O sea, hay que utilizar la razón, o sea, hay que utilizar el cerebro por encima de la emoción. Y ese es el problema. La política en los países nuestros está fundada esencialmente en la emoción. Casi en todos los países y no en la razón. Esa es la invitación que yo hago. Reflexionemos qué es lo que conviene a la nación. A propósito de reflexionar, ayer Estados Unidos, ya como a las 9 de la noche, se divulgó un cable de la Agencia Española de Noticias EFE en el que llamaba a Honduras o pedía a Honduras repensar la decisión tomada anteayer, es decir, el miércoles, de denunciar el tratado de extradición, que lo aclararon los estadounidenses, no sé con qué objetivo, si ya lo sabemos. El tratado sigue vigente al menos 6 meses. Pero ayer el canciller Eduardo Enrique Reina dijo, para nosotros ya terminó. Eso quiere decir, así lo entendió, que a partir del día que se denunció cualquier solicitud que llegue a Honduras de extradición. ¿Próximos 6 meses? No, pero es que, mire, le digo, el tratado tiene vigencia hasta dentro de 6 meses. Saquemos la cuenta, le digo, hasta enero de 2025, sí, pero para nosotros eso ya concluyó, dice. Quiere decir que cualquier solicitud que venga ya no la va a tomar en cuenta el Poder Judicial, pero como el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, de repente el Poder Judicial la toma en cuenta. Pero como la policía depende del Ejecutivo, aunque llegue la información a la policía para capturar a alguien, si el Ejecutivo cree que esto terminó el miércoles pasado, ya no van a moverse para capturar a nadie. Así lo interpreté yo. Pero bien, creo que me estoy yendo mucho por las ramas y lo que la gente quiere es escuchar. Estados Unidos ha pedido a Honduras repensar pena, para que ya luego escuchemos la opinión que tienen nuestros invitados. Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, en pantalla el tema de hoy viernes. Estados Unidos pide a Honduras repensar, reflexionar, meditar, ponderar, considerar, cavilar, cranear su decisión sobre la extradición. ¿Cree usted que haya algún mensaje adicional de Estados Unidos más allá de la acepción o significado de estas palabras? Ese es el tema de hoy. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 97736065 y a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ahí lo que encuentran son sinónimos, ¿verdad? Lo anticipo, es un montón de sinónimos. La palabra que viene en el texto periodístico de EFE es repensar. Y dije yo, suficiente con que hubiesen puesto pensar. Pero si le agregan repensar, ya eso me movió a irme al diccionario. ¿Qué significa repensar?
porque creo que ahí hay un mensaje todavía adicional a simplemente la acepción de la palabra. Y me encontré con ese montón de sinónimos y bueno, por eso el título del programa. Larguito, no se titula así, que conste, ¿verdad? Muy largo eso, pero lo que queríamos era construir una idea para que nos sirviera de transición para escuchar a don Carlos Eduardo Reina. Carlos Eduardo Reina, con él voy a comenzar. ¿Qué cree que nos está diciendo Estados Unidos? Más allá del criterio que usted tenga de la decisión de la gobernante cuando nos dice Honduras, por favor, repiensen esa decisión. Bueno, primero, gracias Renato por la invitación. Es un tema complejo. Sí. Es un tema que tiene muchas aristas, puesto que la extradición es muy popular en Honduras. ¿Y por qué es popular la reelección? Porque con ella nos libramos de Juan Orlando. Porque con ella nos libramos de Tony, de parte de su cartel. Y eso es cierto. ¿Y de otros? Y de otros más, pero principalmente de Juan Orlando. Eso fue algarabía en Honduras. ¿Y de los que vienen? Fue fiesta nacional. Bueno, eso ya es entrar en el mundo de las especulaciones. No, porque siempre habrá vendrán solicitudes. más, Sí, por supuesto, eso pero quiero decir. no de ese calibre. Entonces, es un tema que impacta mediáticamente, pero también tenemos que ver un poco de antecedentes de por qué se toma esta decisión. No es una decisión tomada a la carrera y precipitadamente. Es una decisión que llega luego de más de 8 declaraciones injerencistas de la señora embajadora, que las hemos visto aquí y que usted ha traído muchas veces al canciller para que comente esos problemas. Se han reunido en público, se han reunido en privado. También el canciller ha mandado tweets, o ex ahora, pidiéndole a la embajadora prudencia que no se inmiscuya en los asuntos internos. Y eso no ha calado, por el contrario, se ha vuelto una especie de organizadora de la oposición, por lo menos así lo ve parte de la población, por un lado. No es la primera vez, esta fue la declaración que rebasó el vaso. Segundo, hace 2 años, Renato, más o menos, yo estuve en este foro, estuve sentado ahí donde está sentado hoy el general Isaías, y aquí estaba Romeo Isaías, y desde entonces andaban hablando de que había que parar de alguna forma al gobierno y sugiriendo un golpe de Estado, al punto de que se reunieron 4 generales, Romeo Vázquez Velázquez, Isaías Barahona, Mario Jun Pacheco y el general Maldonado, para iniciar dentro de las Fuerzas Armadas un movimiento que se levantara en contra de las autoridades, que llevó al jefe de las fuerzas del Estado Mayor Conjunto de aquel momento, el vicealmirante José Jorge Fortín, a dar unas declaraciones que le pido a la producción, si las puede poner, por favor, se las envíe a Carlos Andino para refrescar las cosas de que no es una decisión apresurada la que se tomó anteayer, sino que es la consecución de muchos eventos que llevan un objetivo claro de desestabilizar el gobierno y dar un golpe de Estado. Miremos el video, por favor. General Jun Pacheco, no a los golpes de Estado. General Isaías Barahona, no a los golpes de Estado. General Romeo Vázquez, no a los golpes de Estado. General Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado. Ahí está. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a Honduras en las últimas décadas? Probablemente en los últimos 50 años. Fue el golpe de Estado. Fue desastroso. El día del golpe de Estado me encontré con Nelson en los portones de Casa Presidencial. Y espero que continúe, como en aquel momento, defendiendo los mismos principios que siempre hemos defendido. Lo he hecho siempre contra los golpes de Estado. Antes que usted naciese. Antes de que yo naciera, qué bueno. Ojalá siga así. Estoy desde adolescente luchando en esto. Me alegro mucho. Y no me he ido de un partido, luego vuelvo a ese partido. No, pero si quiere termino y luego usted. No, precisamente. Claro, estoy en el uso de la palabra. Perfecto. Entonces, cuando vemos hoy todos los hechos que han ocurrido, cuando vemos las amenazas claras a golpe, cuando escuchamos la última declaración que dio la embajadora, donde sugiere que el actual jefe de las Fuerzas Armadas está con narcotraficantes, eso es algo delicadísimo.
en el sentido de que ya vimos que en América Latina han usado ese tipo de argumentos como una guerra política, como una lawfare que le llaman contra gobiernos de izquierda siempre, porque el lawfare siempre lo han usado contra los gobiernos democráticos revolucionarios que defienden los intereses de las mayorías. Así ocurrió con Luis Ignacio Lula da Silva en el 2017, con Cristina Fernández de Kirchner, con Rafael Correa, con Evo Morales y con la también expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Fueron sacados del poder con fabricaciones en una conjunción de juicios y medios de comunicación. Y eso es delicado. Y eso puede llevar a Honduras, en este caso, con los antecedentes que hay, a un nuevo golpe de Estado, como aspiran generales como Isaías, que el propio ex jefe de las Fuerzas Armadas lo denunció por estar incitando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado. No aprendieron la lección, no saben lo que es democracia, no saben lo que es ganar la voluntad del pueblo. Quiero hacer una reflexión adicional. El Partido Libertad y Refundación y nuestra presidenta no ganó fingiendo ser quien no era. No ganó disfrazándose de una cosa para mostrar una acción distinta. Ganó siendo la candidata del partido de la izquierda de Honduras, del socialismo democrático, con los aliados que hemos tenido por décadas. No llega mintiéndole al pueblo hondureño. Llega de frente, hermanado con la América Latina, para enfrentar un proceso de privatizaciones y de profundización del neoliberalismo que nos dejó miseria y que entregó el gobierno que salió de la narcodictadura 76% de pobreza, que se incrementó en 20 puntos, o sea, en 2 millones de hondureños durante la narcodictadura. Y ahora que esos negocios que se hicieron por la parte privada no pueden continuar porque hay un gobierno que protege los intereses del pueblo, empiezan nuevamente con sus pensamientos golpistas. No los vamos a permitir, no pueden haber más golpes de Estado en Honduras. General, deje de andar promoviendo golpes de Estado. Los golpes de Estado produjeron la narcodictadura. Miren que hay una cuestión paradójica. Existiendo la extradición, no evitó que Juan Orlando hiciera lo que hiciera. Eso es terrible. Y quiero concluir con algo este espacio. La decisión que toma la presidenta no es una decisión jurídica sobre el tema sí o no es buena la extradición como herramienta para castigar a los narcotraficantes, sino que es una decisión estratégica, geopolítica, que evita que nuestro país vuelva al camino de los golpes de Estado que tan fervientemente andan promoviendo estos generales trasnochados que, como dije al inicio, viven en las cavernas y creen que la fuerza es la única forma de llegar al poder. Claro, porque cuando se presentaron elecciones, por ejemplo, Romeo Vázquez Velázquez sacó 4,000 votos, el pueblo no lo acompaña, lo castigó en las urnas por ser quien es. Y espero pues que en el futuro próximo, por supuesto que hay que pensar las cosas, por supuesto que hoy en el Consejo Nacional de Seguridad se debe de pensar y se debe de buscar una estrategia para que se continúe logrando tener una lucha más o menos exitosa como ha sido hasta el reciente pasado, para que se vuelva exitosa contra el narcotráfico. Miren, no se trata de proteger narcos de ningún tipo. Hoy me van a salir más canas de las que me están saliendo para moderar objetivamente, como intento hacerlo todos los días este programa. Pero la moderación muchas veces implica orientar a nuestra gente y no significa rebatir, aunque tengo el derecho con mis preguntas de rebatir por este lado o por este lado. Sí. Primero, ese término lawfare, que se ha puesto de moda. ¿Y saben de cuándo se puso de moda? Y lo quiero decir. Desde que comenzaron los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esa palabra lawfare? Cuando la escuchen ustedes. La ha utilizado Pedro Sánchez, la ha utilizado ahora que ha tensado las relaciones. No sé si los gringos con Estados Unidos o Obrador con Estados Unidos por una reforma que quiere hacer Obrador al sistema judicial. Pues bien, ¿qué significa eso de lawfare? Es la instrumentalización de la justicia, es decir, la judicialización de la política
o acoso judicial. Se conoce como guerra jurídica. Instrumentalización de la justicia, la judicialización de la política cuando se utiliza la justicia para objetivos políticos. Entonces decía Cristina Fernández, es Laufer lo que está pasando conmigo, utilizan la justicia para afectarme políticamente. Lo mismo se le ha escuchado a Pedro Sánchez en España con la acusación o con las imputaciones que tiene su esposa Begoña Gómez. Es que están haciendo Laufer, están utilizando la justicia para perjudicar los objetivos políticos de Pedro Sánchez a través de su esposa. Que la imputan ahí de un montón de cosas, utilizando ser la esposa del presidente del gobierno de España. Se le escuché a López Obrador hace poco también, porque Estados Unidos le está reclamando que esa reforma que quiere hacer en el Poder Judicial es para supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo, a los intereses del Ejecutivo. Solo lo digo no para rebatir aquí a Lula da Silva, menciona. A Carlos Eduardo, para Lula decir lo que significa lo metieron preso para evitar que participara en las elecciones falsamente. Bueno, luego se quedó claro que el juicio fue falso y volvió al poder por la opción popular. El asunto es que usted decida si los que invocan que les hacen Laufer tienen la razón o se cobijan en este término para decir que no, yo no fui corrupta ni fui corrupto cuando estuve en el gobierno. Lo que pasa es que ahora la oposición hecha gobierno utiliza la justicia para perjudicarme políticamente. Miren, ya eso se lo he escuchado a gente de derecha y se lo escucho a gente de izquierda también. Solo lo digo para que ustedes se vayan orientando. Ahora, el punto aquí está en que el gobierno nos está diciendo desde ayer que han terminado con la extradición por dos cosas. Por el riesgo que implicaba que Estados Unidos utilizara la extradición como una arma, como herramienta política para perjudicar a gente de libre. Y lo otro, que las declaraciones de la señora embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, han creado una especie de división en las Fuerzas Armadas de Honduras para destronarse al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Esa es la argumentación gubernamental. Esa es la argumentación gubernamental. Puntito que vamos a analizar hoy. Puntito que vamos a analizar hoy. Porque, Carlos Eduardo, pueden hacer una medición. Nosotros estamos haciendo una medición. Y a la gente no le ha gustado eso. Porque cree que no estamos preparados ni tenemos las condiciones para enfrentar a esos grandes toros del narcotráfico. Bueno, no miran a la policía, las mismas Fuerzas Armadas, ante no el miedo, sino ante el pisto con que cooptan la institucionalidad y la gente, los narcos, y ante las amenazas, bueno, recibís o lo recibís, porque si no lo recibís te tronamos. Esas son las amenazas de los narcotraficantes. Entonces, más fácil la gente tiene que coludirse. Es cooptada la institución y los corruptos investidos de autoridad pública. Eso lo vamos a analizar en el transcurso del programa. Pero voy a dejar al general Isaí porque la participación de Carlos Eduardo fue directa y diciéndole que todo lo que está pasando en este momento es porque ellos están instigando un golpe de Estado y que la presidenta entonces se anticipa, va 3 pasos adelante para que no se consume ese golpe de Estado, valiéndose de la extradición y todo lo que nos ha narrado el gobierno ayer, que la extradición la pueden utilizar como herramienta política para afectar intereses de gente de libre y perjudicar la imagen del partido de cara a las próximas elecciones y además dividir las Fuerzas Armadas de Honduras. Por favor, general Isaías Barahona. Gracias, licenciado Renato Álvarez. Y gracias al comentario de don Carlos Eduardo Reina. Mire, voy a actuar como el hombre de las cavernas, ¿ya? Porque el hombre de las cavernas eran almas puras. Voy a alejarme de la hipocresía del hombre moderno. Y voy Platón, ¿verdad? Bueno, y voy a decir lo que debo decir. No voy a torcer el lenguaje, no voy a usar palabras rebuscadas porque debo ser directo. Miren,
En la primaria había un libro con los que aprendíamos a leer y nos decían, o sea, había un cuento que decía, el cielo se está cayendo, y el cielo se está cayendo, y era el pato aquel corriendo al pollo, el cielo se está cayendo, y alarmaba a todo el gallinero y a todo el corral. Al gobierno actualmente, en este momento, a este gobierno le salió mal el cuento, y esa es la verdad. Cometieron errores y siguen cometiendo errores y quieren justificarlos señalando para otro lado, disparándole a un tratado que era positivo para Honduras, que es positivo para Honduras, sin ninguna razón, exponiéndose incluso a ser vistos en el mundo como un gobierno que comienza a querer proteger delincuentes, porque esa es la imagen que se genera cuando digo, ya no quiero extradición. O sea, la pregunta que no la hice yo, la está haciendo el pueblo hondureño entero. ¿A quién quieren proteger? Primera cosa. Segunda, hablar de golpe de Estado, por favor. Mire, ese desafortunado ex jefe de Estado Mayor Conjunto que permitió que una idea política se le metiera y la utilizó, faltándole al respeto a la institución, faltándole al respeto al pueblo hondureño, y que después el mismo gobierno lo expuso durante 3 días con una foto enorme que sacaban cada 5 minutos diciendo hay golpe de Estado. El día 15 de septiembre en el Estadio Nacional lo entrevistaron los medios y le dijeron ¿cómo van con la investigación de los golpes de Estado? Y tuvo el valor de decir no hemos encontrado nunca en Honduras o en este momento ningún indicio de golpes de Estado, ningún movimiento orientado a eso. Fuimos nosotros, y lo vuelvo a decir aquí ahora, y lo puedo llamar a que venga y que me diga, y que le diga a usted dónde están las evidencias, porque están inventando. Jamás me reuní con nadie para hablar de golpe de Estado, me puedo reunir con quien quiera. Existe libertad de asociación, de reunión, de movilización y de expresión. Puedo rechazar todo lo que me parece malo para el Estado de Honduras, y aunque esté equivocado tengo el derecho de hacerlo. O sea, nadie, ninguna persona, ni el presidente de la República, ni ningún tribunal puede impedirme esa libertad. Así que la voy a ejercer y la voy a ejercer siempre. Y no por mi condición de militar, sino por mi condición de ciudadano. Entonces, golpes de Estado, ¿de dónde? Insubordinación en las Fuerzas Armadas, ese no es un problema de los que estamos afuera, es un problema de los que están adentro. Abuso contra las Fuerzas Armadas, la politización o la intención de politizar una institución sí es una ofensa a las Fuerzas Armadas y es una ofensa a la dignidad de cada oficial de las Fuerzas Armadas, desde el jefe de Estado Mayor Conjunto hasta el último soldado. Y eso es lo que no han podido tergiversar ahora y convertirlo en una amenaza para el Estado de Honduras. No hay ninguna amenaza para el Estado de Honduras más que generar la posibilidad de asociaciones inconvenientes. Mire, el que yo me tome una fotografía, ya sea por voluntad propia o porque un jefe político me lo pidió, es un error con un delincuente. Es un error craso. No lo puedo explicar. Simplemente no lo puedo explicar, porque el mundo entero hace una lectura de esas imágenes. Yo la hago, la hacen los oficiales de las Fuerzas Armadas, la hacen los soldados de las Fuerzas Armadas, la hace el pueblo hondureño. ¿Qué anda haciendo nuestro jefe militar de una institución que tiene un rol sagrado en el país? No es un rol cualquiera, no es un rol como cualquiera de nosotros que ya salimos. Los soldados tienen el rol de defender la integridad territorial, el orden, la vida de los ciudadanos. Ese rol no debe ser jamás contaminado con una idea política, contaminado con dinero, contaminado con asociaciones inconvenientes como narcotraficantes. Y no estoy culpando al jefe de Estado Mayor Conjunto, lo conozco, sé que es un oficial honrado, pero fue expuesto por sus líderes políticos porque no les importa a las Fuerzas Armadas, fue expuesto a hacer contacto con personas que en el mundo hay hasta recompensas ofrecidas para capturarlo. Se está refiriendo él a la fotografía de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, con José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández. Mire, los políticos se pueden exponer a lo que quieran, porque el político tiene esa libertad y se puede exponer a lo que quiera, pero una institución como las Fuerzas Armadas no se puede tocar, es sagrada para el Estado de Honduras. Así que yo primero aquí comienzo por exigir respeto a la institución militar, respeto total, de políticos y de los mismos militares, porque si no el pueblo no las va a apreciar. Entonces, cuando me empiezan a decir a mí que porque lo que dijo la señora embajadora, que lo único que dijo fue me sorprendió significa no lo esperaba o hasta no me gusta, pero a ella le pueden decir que se calle, a mí no, a mí también me sorprendió.
Y a mí también me molestó ver al jefe militar a la par de un delincuente reconocido en el mundo. Pero decir eso no es promover un golpe de Estado. Decir eso es decir, señores, está malo lo que estamos haciendo. Estamos escogiendo el camino equivocado para Honduras. Y si los líderes políticos creen que esa es la dirección que debe seguir Honduras, yo puedo levantar la mano y decirles, señores, no ese es el camino. Y eso no es promover un golpe de Estado. Eso es pedir respeto para mi país. Eso es pedir respeto para Honduras, para las instituciones que nos dan la garantía de vivir en un Estado de Derecho. No como estamos ahora, con el sector judicial comprometido porque se mueve dinero de narcotraficantes, dinero de corruptos, la policía comprometida porque no se ha podido completar un proceso de depuración, porque además se revirtió, mensajes equivocados de políticos queriendo señalar el pasado como la responsabilidad total de lo que ha pasado en Honduras. Todos los que estamos aquí, ninguno se puede excluir del problema que tenemos hoy en Honduras, porque todos ya estamos grandes, todos tuvimos una oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Así que yo no voy a culpar a uno o a otro, voy a culpar al que deje de hacer lo que le toca hacer ahora. Tratar de llevar a las Fuerzas Armadas al problema que tiene el gobierno ahora, de saber que se llevó 2 años y medio perdiendo el tiempo, tratando de crear condiciones para ver cómo de alguna forma se sostiene en el gobierno por más tiempo del que la ley le da, es un error, porque está comprometiendo el honor y el prestigio de una institución. La está queriendo traer a su propio espacio para luego utilizarla como pieza de intimidación, como la usan en otro país, como la usan en Venezuela, para intimidar a un pueblo o para que le ayude a construir un fraude y poder mantenerse en el poder. Ese es un rol desgraciado para cualquier soldado. Y desgraciado el que lo admita aquí en Honduras, ya sea el jefe o cualquier otro soldado. O sea, los hombres de armas debemos actuar como el hombre de las cavernas, con almas puras, enfocadas solo en el interés del Estado de Honduras y en el interés de cada ciudadano que ha nacido y de los que van a nacer en las próximas generaciones. Así que no vengamos con cuentos a querer confundir a los hondureños con la historia de que es que me quieren dar un golpe de Estado y por eso voy a romper un tratado que me defiende de la actividad de los narcotraficantes en Honduras. No tiene relación, ninguna relación. Y no hay nadie queriendo dar golpes de Estado. Puede traer aquí a quien quiera. Puedo invitar al señor fiscal que venga y me traiga pruebas. Puedo invitar a los jefes de Estado Mayor conjunto actual y anteriores a que nos traigan pruebas aquí de la intención de dar un golpe de Estado. No existe. Los únicos que quieren dar golpe de Estado aquí es el gobierno actual porque está tergiversando y confundiendo a Honduras para que Honduras le dé un aplauso. Y no hay por qué. Los aplausos se los ganan con las buenas obras, los aplausos se los ganan respetando la dignidad del pueblo, y la dignidad del pueblo se respeta no mintiéndole, cumpliendo con los compromisos, no robándose la plata, respetando las instituciones, y eso es lo que no han hecho y no están haciendo. Así que acepto el calificativo de hombre de las cavernas. Me honro de ser un hombre de las cavernas y no parecerme a la política moderna o al hombre moderno que es hipócrita y que le miente a su pueblo. Bueno, les dije que me van a salir canas en este programa porque también voy a medir el tiempo para que nadie se queje de los tiempos que le doy a cada uno. Nelson Ávila. Sí a la extradición. Claro. Y eso debe existir hasta que exista en Honduras un sistema de justicia que garantice los preceptos de lo que significa la justicia. ¿Qué es justicia? Es darle a cada quien lo que se merece, ¿no es cierto? Se actúa bien, premie. Se actúa mal, bueno, hay que aplicarle la justicia. Ese es un principio fundamental. Este fue el objetivo de este foro, ¿no es cierto? Segundo punto. En toda decisión presidencial debe primar el interés de la nación. Si le parece el interés del Estado, el interés de la nación, determinan cualquier tipo de interés. Tercer punto. Los dos argumentos invocados por el gobierno en realidad no tienen nada que ver con el interés de la nación, por una sencilla razón. Porque el interés de la nación es un interés superior. Si usted en realidad considera que algunas personas cercanas van a ser afectadas por ello, bueno, y porque entonces está primando el interés de esas personas cercanas, ¿me explico? Y no el interés de la nación. Ahí se está violentando la Constitución de la República, donde se supone que en la República todos somos
iguales, ¿no es cierto?, en deberes y en derechos. Y el otro, el invocado de las posibilidades de un golpe de barracas, entonces haga la acción judicial, demuestre las pruebas y aplíquele la justicia. Contra los oficiales Así insubordinados. es, completamente. Cuarto punto, en todo aspecto hay que aplicar una ley de proporcionalidad. O sea, estos dos elementos invocados que, reitero, no tienen en realidad el nivel, porque no se ha demostrado tampoco esto, para tomar una decisión que afecta a la nación y que puede crear espacios de ilegalidad en nuestra nación, o sea, de actividades ilegales de toda naturaleza, no solamente del narcotráfico, me explico, que es grave ya, de toda naturaleza, porque van a encontrar un espacio en el cual la justicia, saben que no existe, en nuestra nación no existe, hablemoslo claro, eso existirá hasta que en realidad seamos apoyados a través de la CICI, porque yo sí creo que por nuestras, yo diría, irresponsabilidades históricas como hondureños, no hemos sido capaces de entender que el Estado moderno descansa en un elemento capital, que es la República. Y la República es la integración de ciudadanos por iguales, no es la monarquía, me explico. En la monarquía existen súbditos, en la República existen ciudadanos. Y es en ese contexto que yo diré, y ya lo he dicho ya públicamente, y antes de que dijera también el gobierno de los Estados Unidos, compañera Xiomara Castro, repiense usted como presidente del Ejecutivo. Pero aquí voy a dar un quinto elemento. Se está en este momento convocando al Consejo Nacional de Seguridad. Cuando Juan Orlando lo formó, yo dije, es inconstitucional. ¿Y por qué razones el Consejo Nacional de Seguridad es inconstitucional? Porque es el presidente del Ejecutivo el que asume la conducción y el resto de poderes que supuestamente, según la República, son iguales, están, obvio, conducidos por otro que en la Constitución de la República son iguales, pero que en el Consejo Nacional de Seguridad no lo son, son desiguales. ¿Me explico? O como decía George Orwell en su libro Granja Animal, digamos, en este mundo todos nosotros somos animales, pero hay algunos animales más iguales que otros, ¿me explico? Entonces yo le sugeriré y le recomiendo, y lo he dicho desde los segundos inmediatos, haber constituido ese Consejo Nacional de Seguridad y también desde los segundos inmediatos en haber conocido esta decisión anteayer a las 2:30 aproximadamente de la tarde, es una decisión errónea. Sexto punto. La sabiduría descansa sobre todo en saber rectificar. Rectificar es de sabios, ¿no es cierto? Pues demostremos esa sabiduría. Injerencia e intromisión, que son los dos argumentos utilizados. Me disculpan. Si quiere usted pregúntele en algún momento, Renato, a la presidenta Xiomara Castro o al asesor principal, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, si no es cierto lo que yo le voy a decir. Fue la Embajada de los Estados Unidos la que evitó el fraude de Juan Orlando Hernández de 1.775.000 votos, que desde agosto del 2021 ya tenía instalado en el sistema operativo del Consejo Nacional Electoral. Ahí no se dio cuenta los representantes del Partido Libre, ni se dieron cuenta los representantes del Partido Liberal. Yo parto del principio de que no se dieron cuenta, pero si se dieron cuenta, entonces había connivencia, confabulación. Y le digo, Estados Unidos encriptó, así como le digo, encriptó el sistema operativo que había sido instalado por unos asesores, por unos ingenieros de sistemas colombianos que vinieron aquí a Honduras 6 meses antes de las elecciones, fueron los que instalaron ellos y se dieron cuenta que algo había encriptado exactamente el sistema operativo en las elecciones. Y se logró derrotar a ese narcoestado de ese momento. Se logró. No porque todos los de Libre hayamos votado solamente contra ello. También votaron liberales. También votaron nacionalistas, también votaron jóvenes y otras personas que no eran de ningún partido, pero que votaron en contra de Juan Orlando Hernández. ¿Eso fue injerencia o fue intromisión? Entonces, ¿qué? Vamos a aceptar las intromisiones y las injerencias cuando nos benefician y vamos a rechazar aquellas otras que no nos benefician a nosotros como individuos. Me agarra de sorpresa ese elemento, me agarra
me agarra de sorpresa, eso lo desconocía. Sí, sí. Estados Unidos en las elecciones de 2021, Sí, que ganó Libertad y Refundación en alianza con el Partido Salvador de Honduras y con el PINU, encriptó en el software del Consejo Nacional Electoral el fraude que ya tenía instalado Juan Orlando Hernández. para que no se materializara. Así es, así es. ¿Y sabe cuándo se demuestra eso? Se demuestra el mismo día en este canal. Pregúntele usted a ellos, no está informado. Y El por eso, Tribunal si usted Supremo no sabe, tuvo ningún acuerdo con Estados Unidos. El Consejo de Estados Unidos no participó en nada. No he hablado del en el Tribunal proceso Supremo, electoral. discúlpeme. No hubo ningún acuerdo. Yo no he dicho eso. Entonces no Bueno, entiendo usted está diciendo que sus argumentos. Le estoy planteando una decisión que ellos política. salvaron las elecciones. Le estoy planteando una decisión política que usted la desconoce. Óigame, usted la desconoce y no puede decir que es falso. ¿Y usted cómo la conoce? Permítame, por una sencilla razón. ¿Sabe quién me lo dijo? ¿Sabe quién me lo dijo? El presidente de la República. En ese momento expresidente. Manuel Zelaya. Así es, pregúnteselo. ¿Por qué lo digo yo en este sentido públicamente? Por una sencilla razón, porque el pueblo tiene derecho. ¿Y sabe cuándo se demuestra eso? El día de la votación del 27 de noviembre del 2021, aquí en este canal había diputados del Partido Nacional que estaban bailando, diciendo que habían ganado, etcétera, etcétera. Minutos después... Agua, por favor, agua para los cuatro, porque necesitamos agua, necesitamos oxigenarnos y no veo que hay facilidad en el suministro de agua, y café también. Y si quieren algo más, algo más. Así es. Y entonces... Hoy es viernes. No, algo más no, basta con el agüita. Aunque espero yo que no nos den agua, no nos den el agua, ¿no es cierto? El día... 27 de noviembre, que dijo usted que habían diputados bailando. A las 8:30 después apareció un personero del Partido Nacional y dijo, ganamos, este es el resultado, 1 millón, si quieren véanlo, 1.775.000, y tenía todos los datos de todos los 298, 99 municipios de Honduras. E inmediatamente se eliminó el programa. Véalo usted en ese momento. Y después apareció ya la declaración del Consejo Nacional Electoral, en el cual aparecía ya una diferencia sustantiva en donde era evidente que el Partido Nacional había perdido. Porque quiero retomar... Entonces, ¿por qué hablé de eso? Porque hablé de las intromisiones. Y termino con esto. Injerencias. Y termino con esto. Si se toma esa resolución en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué decisión? Si se toma la misma decisión de ratificar, de respaldar la decisión del gobierno, la decisión, aparte de que es inconstitucional, yo le pediría más bien a ella que tomase la decisión como presidente del Ejecutivo y que como tal lo resolviese, porque ella sí tiene esas, sin duda, algunas facultades. Y lo último, sin duda, el amigo Carlos Eduardo, yo coincido con muchos de sus planteamientos geopolíticos. Siempre nosotros hemos luchado, y desde la adolescencia, desde que éramos dirigentes estudiantiles en la secundaria, siempre planteamos el principio fundamental de lo que significa que todos los países son igualmente dignos, independientemente de su tamaño o de su riqueza. Y termino. La resolución no tiene nada que ver con dignidad ni soberanía. Si eso fuese, ya no existirían las sedes, discúlpeme. ¿Y por qué no se ha hecho con las sedes lo mismo que se hizo con la participación en el banco precisamente de la CAF? Que aclaro que más bien yo contribuí a conseguir los 13 votos que necesitaba el gobierno en ese momento para que la CAF fuese aprobada. ¿Y por qué entonces no se hizo con las sedes? Lo mismo, porque lo de la CAF no se ratificó el acta, ¿no es cierto? Pero se envió a publicación. ¿Y por qué no se hizo eso mismo con las sedes que se aprobó? Ojo, estoy planteando que si usted hace A
Y la Constitución de la República se lo permitía a la presidenta, claro, no era, porque la Constitución dice que toda resolución del Congreso Nacional tiene que ser trasladada al Ejecutivo a los 3 días inmediatos de su resolución. Así es, quien falla ahí es el Congreso, que lo traslada días después, pero la presidenta del Ejecutivo tomó una decisión correcta con respecto a que la resolución se dio en realidad en el término de los que la publicación se hizo en el término de los 3 días, que también le da la Como ven ustedes, las posiciones aquí están claras de Carlos Eduardo, lo mismo que de Nelson e Isaías Barahona, que rechazan, no concuerdan, no coinciden con los argumentos del gobierno, que se denunció el tratado de extradición porque los gringos lo pudieran utilizar como una herramienta, un instrumento político para afectar liderazgos de Libre, la imagen del partido de cara al próximo proceso electoral, o que las declaraciones de la señora embajadora están generando fricciones internas dentro de las Fuerzas Armadas, a tal grado, decía el canciller Reina ayer, que la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras descubrió que oficiales del Instituto Castrense estaban promoviendo un golpe de barracas contra el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Y Nelson Ávila, que ha metido un elemento que lo desconocíamos totalmente los hondureños. Dice que Mel Zelaya le afirmó que los estadounidenses en las elecciones de 2021, que ganó Libre en alianza con Salvador Narrala y con el partido Innovación y Unidad, encriptó el sistema para que no se materializara del Consejo Nacional Electoral, para que no se materializara el fraude que tenía planificado Juan Orlando Hernández. Y él entonces dice, ¿por qué no le llamaron injerencia de Estados Unidos en ese momento a esa decisión estadounidense que, por lo que yo interpreto, salvó el proceso electoral? ¿Y por qué ahora lo que ha dicho la señora embajadora sí es injerencia? Aunque sí estoy de acuerdo, ojo, que históricamente han existido infinidad de injerencias, ojo, porque geopolíticamente, lamentablemente, así funciona el mundo, pero injerencias no solamente de una de las partes geopolíticamente dominantes, sino que injerencia de todas las partes dominantes a nivel geopolítico. Bueno, Carlos, aquí los dos panelistas que están a mi lado hoy no coinciden con su criterio. No coinciden con su criterio y con el criterio del gobierno, y le piden a la presidenta repensar. Miren que ni siquiera todavía hemos reflexionado sobre el término repensar, que le pide Estados Unidos al gobierno de Xiomara Castro que repiense esa decisión de denunciar el tratado de extradición. Inmediatamente después de estos consejos, el gobernador político de Francisco Morazán, Carlos Eduardo Reina, aquí en Frente a Frente. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en la rotonda de la colonia 21 de octubre, en la intersección que conecta con el Boulevard Los Próceres. Como usted puede ver, si usted se dirige hacia el sector del Hospital General San Felipe, hay un tráfico bastante pesado, por lo que si usted se dirige hasta ese sector de la Embajada Americana, le recomendamos buscar rutas alternas. Pero si usted se dirige del sector del Boulevard La Paz, de la Avenida La Paz, el Boulevard Los Próceres, hacia la salida a Valle de Ángeles, esta es una excelente opción para circular, ya que hay un tráfico bastante fluido, igual que si usted se dirige hacia el sector de la colonia San Miguel, toma esta rotonda y hay un tráfico también bastante fluido. Así que estas son excelentes opciones para circular y también pues para prevenir este embotellamiento que se dirige hacia el Hospital General San Felipe. Información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, presentada en Frente a Frente por Carrión. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de X. Eduardo Facusé Salomón escribe: Honduras debe mejorar su interlocución y elevar el diálogo con quien es nuestro mayor socio comercial y migratorio. Las reacciones reflexivas e insensatas solo pasarán mayor factura a nuestra población, que ya está sumida en la pobreza. Enfoquémonos. Sí, comparte un televidente. Eduardo Ponce escribe: sería primordial que el Estado de Honduras analice ese autogolpe que se hizo administrativamente y restando votos menos como partido. Estados Unidos les está dando una oportunidad que ratifiquen lo dicho en mensaje. Asimismo, recuerden, dirigentes de Libre, que vamos a elecciones y existe castigo. Pido a la producción que pongan
Ah, bueno, pero es que la pregunta es muy grande hoy, sí, y el espacio es muy reducido. Pero usted repita la pregunta para que la gente que no sabe de la pregunta entienda por qué está respondiendo lo que responde la gente. ¿Qué dice la pregunta? Nuestra pregunta en pantalla: Estados Unidos pide a Honduras repensar, reflexionar, meditar, ponderar, considerar, cavilar, cranear su decisión sobre la extradición. ¿Cree usted que haya algún mensaje adicional de Estados Unidos más allá de la acepción o significado de estas palabras? Ese es el tema, y en base a él algunos comentarios como el de David Lanza, que escribe también a través de X: en política nunca se sabe la verdad, solo lo que ellos quieren que sepamos. Yo creo que si en este gobierno hay algo de decencia, esa decisión la van a echar para atrás. Si son orgullosos y si tienen interés oculto, van a seguir queriendo engañar con excusas absurdas. Les pondrán todos los sinónimos que quieran, pero no van a entender. Mariel escribe: no pensar sino repensar. ¿Por qué te podés arrepentir? Rubén: las acciones tomadas en torno a la extradición me parece de doble moral. ¿Cómo es que estaban a favor de las acciones cuando era contra Juan Orlando? Las acciones, y años después ya no son buenas acciones. ¿Por qué apoyaban las cosas antes y ahora no? ¿Hay intereses de por medio?, escribe ese televidente. Usted también tiene la oportunidad de opinar, hágalo a través de WhatsApp y a través de nuestra cuenta en X. No. Recibo un mensaje aquí de la precandidata presidencial Rixi Moncada, la precandidata presidencial de Libre, que me dice: es una falacia del tamaño del universo lo que acaba de decir, sin inmutarse Nelson Ávila en relación con las elecciones 2021. Miente de principio a fin. En el proceso del Consejo Nacional Electoral ninguna empresa colombiana tuvo participación. Es que no fue eso. Ha entendido muy mal y se entiende muy mal la candidata presidencial. Yo jamás he dicho eso. Quien los contrató fue Juan Orlando Hernández a los ingenieros de sistemas que nunca estuvieron en relación con el CNE. Además, le digo, probablemente no sabe, si usted conoce el código fuente de todo sistema de cómputo, todo ingeniero de sistemas sabe que yo puedo estar en Siberia o no sé de dónde, si conozco el código fuente puedo modificarlo y puedo encriptar, ¿me explico? O sea, ha entendido muy mal y comprendo, ¿verdad? Pero explíquese, porque la verdad que la denuncia, claro, la denuncia la revelación nos ha impactado a todos. Sí, que le pregunte. Vamos a ver, usted dice que quien encripta es Estados Unidos. Sí, pero no es físicamente, no es que la gente va a llegar al CNE, eso se hace por sistemas electrónicos. ¿Y cuál es el rol a través de colombianos, dice usted entonces? Sí. Bueno. Juan Orlando Hernández contrató unos colombianos que obvio que no he dicho jamás, y por eso yo le pediría a la compañera que... ¿Juan Orlando contrató colombianos para qué? Sí, para que hicieran un sistema en el cual se garantizase un fraude, y lo hizo por el equivalente a 1.775.000 votos. Y entonces Estados Unidos... Que le pregunte, perdón. Entonces Estados Unidos contrarrestó lo que querían hacer los colombianos. Sí, vea, lo que ocurrió fue lo siguiente, antes de las elecciones, para que tengamos toda la información. Los Estados Unidos convocó en la embajada a la actual presidente de la República, la compañera Xiomara Castro, y le dijo: Libre puede ganar, pero Libre puede perder. ¿Me explico? Libre puede ganar, pero Libre puede perder. Para ello hay necesidad de poder establecer lo que nosotros dijimos casi después de las fraudulentas elecciones primarias internas. Hay necesidad de aliarnos para combatir al narcoestado. Esas fueron mis primeras posiciones como político. Y entonces, ellos mismos dijeron: tenemos la información confirmada que ya el fraude está instalado en el sistema electrónico de registro del CNE. Pero que usted lo puede instalar, reitero, no tiene que llegar al CNE, ni tiene que ser, jamás he dicho yo que fueron contratados por el CNE. Estoy diciendo, fueron contratados por Juan Orlando Hernández. Todo político sabe hasta dónde vivían. Me explico, todo político informado sabe hasta dónde vivían. Ellos instalaron el sistema electrónicamente. Y los Estados Unidos a lo que se comprometió fue a encriptarlo para que el fraude no apareciese. Y le reitero, hasta le confirmo, vea usted el programa, creo que sí fue, no sé si estaba convidado Canal 5 con Canal 3, pero cuando están, entre ellos Jorgito estaba ahí, Jorgito Zelaya, estaban bailando, estábamos todos en cadena, habían ganado, exactamente, que ganaron, y después aparece otro personero del Partido Nacional
y dice, ganamos, he aquí los resultados. Fíjense bien en ese programa. Y dice, 1.775.000 votos. Tenía el dato ya, antes que el CNE lo dijo, pero ese era el dato que había encriptado precisamente Juan Orlando Hernández, me explico. Ahora, reitero, jamás he dicho que fueron contratados por el CNE, jamás he dicho al mismo tiempo que en consecuencia las personas llegaron al CNE, todo eso se hace electrónicamente. El nacionalista dijo, hemos ganado, pero no eran datos oficiales, solo es que ya sabían ellos lo que los colombianos habían hecho, pero no contaban con lo que había hecho Estados Unidos para contrarrestar. No, es que ellos, vea. No, ya lo entendí. Pero todos ellos se dieron cuenta aproximadamente a la 1 de la tarde, y lo voy a decir, todos los políticos que sabíamos eso, al menos yo lo comprobé, que hackearon parte del sistema de información del CNE. Yo puse a la 1:30, yo sabía, porque yo había votado temprano, yo sabía dónde iba a votar y todo lo demás. A la 1:00 yo incorporé mi dato de mi tarjeta de identidad, ojo, de mi tarjeta de identidad, número de tarjeta de identidad, y me apareció en el sistema del CNE a esa hora, y yo creo que una infinidad de personas lo hicimos, me apareció un nombre diferente que iba a votar, en mi caso, que iba a votar en el departamento de Cortés, en el municipio de Omoa, en una aldea de Omoa. ¿Para qué? Para evitar que la gente votase. Eso fue parte también del... Ahora, si algunos no se dieron cuenta, discúlpenme, pero lo que sí está claro, en realidad, y reitero, por favor, hay que leer muy bien y hay que escuchar muy bien. Jamás dije que fueron contratados por el CNE. No he dicho jamás eso. Y si vean, pero así, en un minuto, porque nos estamos desviando del tema, aunque nos ha dejado sorprendido a todos. Usted lo metió ahí. Pero no, usted lo metió y entonces yo lo desconocía. Es que para mí tiene interés noticioso enorme lo que está diciendo. Claro. Entonces, explíquenle a la gente la decisión de Estados Unidos de encriptar eso. Técnicamente, ¿qué significa? Significa dejar que la voluntad popular se expresase y que ganase quien en realidad... Ese 1.700.000 quedaron al margen. Ese 1.775.000 quedó completamente... Pero mira lo que está diciendo Nelson, que quien se lo dijo a él fue Mel Zelaya, dice. Mira que Mel no ha salido a rechazar eso. Rick sí sale a defender la imagen del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero yo no he dicho eso. Bueno, correcto, ya lo explicó usted. Y además dice que la embajada invitó a Mel para decirle eso. Libre, a Xiomara. A Xiomara. Libre puede ganar, pero a la vez puede perder. Bueno, ya esto va a levantar polvo. Yo aquí vuelvo al tema. Pero es que permítame que me están saliendo tantas cosas. ¿Qué pasó? Lula dice. ¿Qué pasó con Lula? Lula dice que no reconoce la victoria de Maduro pese a la decisión del Supremo venezolano. ¿Y por qué no la reconoce Lula? Veamos eso. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió este viernes en que no reconoce la victoria electoral de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, pese a la decisión de la Corte Suprema de ese país a favor del mandatario chavista, y aclaró que tampoco avala el triunfo de abanderado de la oposición de Edmundo González Urrutia. Lula dijo durante una entrevista con una radio brasileña que él no cuestiona al Supremo de Venezuela, que la semana pasada convalidó la victoria de Maduro, pero explicó que en su opinión esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa. El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo que fue creado para ese fin. Sí tiene que ver esto, porque parte de este problema que tenemos los hondureños es derivado de lo que dijo la señora embajadora Dogu, que le sorprendía que Rubén Hernández y José Manuel Zelaya, jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa de Honduras, aparecieran en una fotografía con un narcotraficante. Y ahí se armó el relajo. Bueno, Carlos Eduardo, ellos no creen en esos argumentos de que romper con la extradición hacia Estados Unidos, según el gobierno, sea porque los gringos quieren utilizar como herramienta política la extradición para afectar imágenes de la gente que pertenece a Libra de cara al próximo proceso electoral. Eso es lo que resumo de lo que dijeron. Y no creen tampoco en ese argumento de que lo que dijo el embajador ha creado condiciones para un golpe de barracas ahí en las Fuerzas Armadas. Bueno,
muchas datos. cosas que me va a tocar intentar hacer un resumen y aprovechar el tiempo. Primero, reitera Rixi Moncada que es totalmente falso lo que está diciendo. Pero no me interrumpa, amigo. Sí, pero es que no puede basar sus argumentos pero en algo que es permítame falso. desarrollar. No, pero dable la verdad. No, tiene que hablar. ¿Otros 10 minutos le van a dar? Sí. No, estoy señalándolo a más usted, joven. Gracias Ha tenido por lo de mucho más joven. usted, sí. Muy amable. Ya mayor, pero joven. Pero se mira bien, Carlos bien, Eduardo, sí. se mira bien. Se ve bien. Se mira bien. Sí, gracias a Dios. Y está joven. Agradezcale la vida. Y somos generacionales. Dice Rixi, es totalmente falso eso que está diciendo sobre Estados Unidos. El sistema del CNE fue construido desde cero. Así que es importante aclarar las cosas porque fácilmente desde hace 2 años y medio, 3 años casi, están queriendo desmeritar el triunfo que tuvo Libre en las elecciones generales. Nadie ha dicho eso. Estoy en el uso de la palabra, amigo. Es bueno respetarnos. Yo no le interrumpí ni una sola vez. Cierto. Ni una. Cierto. Entonces, y ahora Nelson se suma a ese desmérito, a que fueron liberales, independientes, los que sumaron, es cierto, pero hay que recordar que ya las encuestas ponían a Libre por encima del Partido Nacional antes de la alianza que se hizo con Salvador. En octubre se suma cuando ve que él ya está derrotado y que no puede hacer nada más que tratar de desde adentro hacer lo que hizo. Quiere decir que si ya estábamos arriba en 3 puntos del Partido Nacional en octubre 14, que por cierto es mi cumpleaños, que fue el día que ocurrió eso, quiere decir que Libre en ese momento solo tenía cerca de 1.400.000 votos. Lo que sumaron la alianza fueron 300 y pico de mil votos. Pero aquí dice Salvador y dicen ahora que el Libre no puso nada, que Salvador puso 1 millón, que los liberales pusieron 500.000, que los independientes 350.000 y que el Libre solo puso la bandera. Eso es falso. Y esa es la Eso es lógica falso. de aquellos que se dedican bajo una extraña y rara perspectiva a demeritar el triunfo del pueblo y del Partido Libertad y Refundación y de Xiomara Castro. Y por eso, desde que comenzó el gobierno de Xiomara, todas sus acciones han sido criticadas desde el día cero y son criticadas a priori, sin ni siquiera discutirlas. Cuando se planteó la ley de energía nueva, salió la embajadora Dogu. ¿Y qué dijo? Que iban a expropiarse las generadoras privadas. Esa fue una de las tantas intervenciones injerencistas que yo no estoy inventando porque están sustentadas en hechos. Luego, cuando se aprobó la eliminación de las sedes, también brincaron porque dijeron que había capital norteamericano en una sede que está allá en las islas de la Bahía. Cuando se hizo la ley de justicia tributaria, igual. Y a mí me extraña ahí algo, para hacer un paréntesis. Escuché la semana pasada sendos discursos del presidente Biden y de la candidata Kamala Harris, que todo indica será la próxima presidenta de Estados Unidos, dando un discurso en defensa de una ley de justicia tributaria allá en Estados Unidos. Ese discurso de Biden sobre los impuestos y de Kamala sobre los impuestos se puede traer a Honduras y es válido aquí porque existe la misma disparidad en los pagos de impuestos. Pero eso es un paréntesis que hago. Todo esto es para entender que estamos en una cuestión geopolítica. La extradición no se eliminó de Honduras. Uno de los tratados se denunció antier y tiene 6 meses de vigencia todavía ese tratado. Se lo aclaro porque aquí tengo en este momento la copia del tratado en su artículo 14 que dice las partes pueden en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con 6 meses de anticipación su intención de hacerlo así. Hay 6 meses que quedan. ¿Qué va a pasar en los 6 meses? No sé. Hay que buscar alternativas. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener medidas lo más fuerte posible contra el narcotráfico. Pero han venido aquí a meternos a la idea que el tema de esto es porque quieren llevarse a Mel. Y el hombre de las cavernas y otros de sus amigos también en las cavernas, que se sienten orgullosos de vivir en las cavernas, lo han estado diciendo día y noche. Y hace 18 años Mel llegó al poder, ¿se acuerdan? 2006 llegó al poder. Y desde el primer mes que llegó al poder empezaron los ataques de los correligionarios del general contra Mel diciendo que era narco.
¿Se acuerdan? Con un avión que aterrizó aquí. Que nunca se supo al final qué pasó con él. Y que el fiscal de aquella época, que también era del partido del general, donde ahora él quiere ser candidato presidencial, nunca lo aclaró. Y la corte también era del partido del general, que lo dirigía doña Vilma Cecilia, del partido del general, tampoco lo aclaró. Y de ahí, mil inventos. Lo sacan con un golpe de Estado, promovido por los hombres de las cavernas, que dio como resultado la narcodictadura. ¿Y qué hizo este señor que está aquí, que dice ser de las cavernas, que es general, cuando la narcodictadura se montó? Se subió en ella. Ahí andaba de vicecanciller con la narcodictadura. Y nunca dijo lo que hoy dice de su jefe, el narcotraficante que hoy está preso. Ese es el valiente general que hoy tenemos aquí, que habla con la verdad, que habla en nombre de valores que probablemente solo los menciona sin sentirlos ni conocerlos. Y ese es el gran problema que hoy hay aquí. La pregunta de un programa en un país con valores nacionales no sería así, sería, ¿debemos aceptar la injerencia, sí o no? Pero no. Pero es su criterio. Mi criterio. Ese es su criterio. Mi criterio, Así que lo respeto. respete el criterio que tiene el programa. Lo respeto. Sí. Pero debemos aprender a que las letras de nuestro himno y los valores patrios sean más que letras y tengan valor. La soberanía no puede ser algo que se deje mancillar y de nadie. Imagínense ustedes lo que se diría aquí si el embajador de Cuba dijera cosas como las que dice el embajador Adoux. Ya hubieran exigido a Carlos. Pero como estamos ante la embajadora de una potencia tan grande y que en efecto es socia muy importante de nuestro país, esa es una realidad que no vamos a ignorar. Pero la dignidad no se puede permitir que se mancille de ningún tipo. Es hora de que tengamos presidenta, es hora de que tengamos ya un jefe de la Fuerza Armada que actúa como soldado de Morazán, no como los que hemos tenido, que han sido probablemente, si Morazán viviera, los hubiera mandado a fusilar por traidores a la patria. Esa es la realidad de lo que estamos, el trasfondo de todo, es el temor que tienen que Libre vuelva a ganar. Y por eso hubo una campaña inmensa pegando lo que pasa en Venezuela con lo que dicen que va a pasar en Honduras. Y se han pasado horas y horas de aire de diferentes medios de comunicación diciendo lo mismo, que lo que pasó en Venezuela va a pasar en Honduras. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué, si también dicen que Libre es débil, por qué atacan tanto? Porque no es débil. Porque en efecto Libre es el primer partido de este país. Porque en efecto el pueblo en resistencia, que resistió 12 años de narcodictadura, que resistió el golpe de Estado, también resiste las falacias, las mentiras y las campañas en contra que vienen de sectores externos y nacionales. Y eso es lo que estamos hablando. Ustedes ahora dicen, es que Xiomara pensó en que se iban a llevar a su esposo. Reducen todo a esa falacia. 18 años o 15 años hace que sacaron al presidente Zelaya. Lo investigaron por todos lados y lo mandaron de vuelta. Pero estos que hoy señalan eso andaban con Jo. Bueno, yo le mandé a Carlos Andino, si me hace el favor de poner unas fotos, que le mandé 3 fotografías, que me ayude a ponerlas. Miren, entonces Trump es sospechoso, o Biden es sospechoso de narcotraficante, o Obama es sospechoso de narcotraficante porque están con un narcotraficante. Ahí están con un narcotraficante, ¿sí o no? Probablemente el general va a decir algo diferente, porque trabajaba para él y nunca lo denunció. Y ahí estuvo trabajando con Juan Orlando Hernández, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos. Y no hay que, es fácil, muchos compañeros, y decía Carlos Roberto Reina, mi tío, que Dios lo tenga en la gloria, que habían algunos bocaabiertas en aquella época en el Partido Liberal, que a priori repetían las consignas de los cachurecos, y en este caso de la oposición que se unió en un BOC también que dicen que fue organizado allá por la Avenida de la Paz y que no tuvo éxito. Como también dicen que de la Avenida de la Paz salió que 2 personalidades se fueran a un partido tradicional porque aquel no tenía candidato. Pero esas son cosas que se dicen ahí en las calles y en los pasillos. El hecho objetivo es que hoy me da la oportunidad, Renato, a la cual agradezco. Renato y yo hemos tenido una relación de respeto, amigo de mi padre y de mi tío. Y hoy vengo aquí y puedo decir lo que yo pienso y me permite que lo haga, aunque no esté de acuerdo. Y eso es importante,
que aprendamos a presentar las ideas, confrontar las ideas, discutir las ideas, pero nunca apartar la discusión para imponer otro golpe de Estado, que es el objetivo que quieren, ya que, como saben, que no pueden vencer al partido que le está cumpliendo al pueblo, al partido que está llevando la energía. Ayer estuvo en Copancio Mara, hace 2 semanas estuvo en Atlántida, antes en Danlí, antes en Juticalpa, y seguirá poniendo energía a aquellos que, antes que gobernaron, dejaron que se destruyera la ENE. Está haciendo los hospitales, 8 hospitales. No se habían hecho hospitales desde el tiempo de Ascona, si no me equivoco. Y está arreglando las carreteras y está cumpliendo. Los pobres no pagan energía y hay muchas cosas más que se van a hacer. Entonces tienen que venir a inventar todo lo que están haciendo y es serio. Y afortunadamente sabemos hacer lecturas geopolíticas y entendimos que el intento es desestabilizar las Fuerzas Armadas para tener un jefe de las Fuerzas Armadas que sea del gusto del hombre de las cavernas, así como él, que no defiende los intereses nacionales, sino que son de esos, como decía aquella canción de Mejía Godoy, que hablan en español, pero que piensan en inglés. Hay que sentir la patria, hay que sentir el dolor de este pueblo, hay que sentir el saqueo que le hicieron Juan Orlando y su dictadura, impuesta por Estados Unidos, porque no olvidemos que la impusieron, no olvidemos que fue con fraude, no olvidemos que fue con encuestas falsas que dijeron que había ganado Jo, no olvidemos todo lo que eso costó, y volver a entrar en una dinámica de golpe nos puede llevar a situaciones aún más dolorosas, más complicadas para el pueblo hondureño. Pero alégrense, tenemos presidenta, alégrense, hay sensibilidad, alégrense, se hará lo que se tenga que construir en este momento para que el tema de la extradición no deje de ser en este momento, en el caso de Estados Unidos, una excusa para no luchar contra los narcotraficantes. Hoy tenemos un fiscal nuevo y una corte nueva. Y hace poco ocurrió algo que es importante. Encarcelaron a un juez porque estaba cometiendo actos de corrupción. Pero la noticia en muchos lugares no era esa. Decían que era otra, que inventó un candidato presidencial para hacer noticia porque andan mal en las encuestas. Decían que es que el dinero era para alguien más. El propio imputado tuvo que aclararlo. ¿Se fijan cómo toda la narrativa lleva a querer descalificar todo? Pero no. Hay gente que entiende lo que está ocurriendo, hay gente que está sintiendo lo que está ocurriendo y hay gente que debe de aclararse porque a veces esas ideas afectan a algunos amigos. Hay que pensar más allá de lo evidente, hay que pensar más allá de lo criminal, hay que pensar en lo geopolítico también, porque vuelvo y repito lo que dije al inicio, la lawfare, todos los casos de judicialización política han sido contra gobiernos de izquierda, ni uno ha sido contra gobiernos de derecha. Pero es que no son Lula, santos también, Dilma, Carlos Eduardo. Yo te Cristina, interrumpo por algo, y mira. Evo Morales. Yo te interrumpo por algo. Porque si se trata de estar informado de esos casos de lawfare que tú dices, han sido contra gobiernos de izquierda. Todos. Mira, pero Cristina está imputada todavía. Es que el que sea de izquierda no quiere decir que es... Pero miremos el caso de Lula, que es el más claro. Lo encarcelan falsamente y de ahí lo tienen que liberar y vuelve al poder. Pero lo encarcelaron para que ganara Bolsonaro. Pero tampoco me puedes decir que están exentos de cometer actos de corrupción, gente de izquierda. Mira, Néstor y su mujer fueron imputados, todavía no se salva de la justicia Cristina Fernández y así algunos otros casos. O sea, no podemos decir... Sí hay casos, pero no podemos decir que esto del lawfare solo es contra gobiernos de izquierda. Es que solo ha sido contra la izquierda. Y si hay gente de izquierda que comete actos de corrupción. Y contra Juan Orlando, que hubo más corrupción que jamás en la historia, o con Bolsonaro. ¿Qué más que este presidente está privado de su libertad? Sí, pero su hermano no está ¿Pero por qué? Porque la institucionalidad no sirve. Y ese es el reclamo de los hondureños ahora. No es por nada más, porque sabemos que estos grandes torones encerrados por Estados Unidos no tenían ni una falta de tránsito en nuestro país. Y dime tú, ¿qué ha cambiado de la justicia? ¿Qué ha cambiado de la institucionalidad de Juan Orlando, la que tenemos ahora? Los magistrados que hoy tenemos no se pusieron comprando voluntad. ¿Cómo vas a meter a toros? Tú dime, es tan transparente la policía. Trae esos toros aquí a las cárceles de Honduras y verá lo que hacen. Ese es el temor de los hondureños. Una cárcel de seguridad también. Ese es el temor de los hondureños. ¿Por qué no nos concentramos en el temor de los impactos que generó precisamente y que generará me faltó tema sobre el presidente de Perú también?
Yo Lo creo que tienen ese es el preso, objetivo de esta el electo, y reunión. Si tienen lo a una- desviamos es que no tenemos los argumentos fundamentales Creo para que concentrarnos nos en lo salimos- esencial. Ya vamos con usted. Solo deje mirar una pausa porque después Bueno, me salen más canas en la cabeza cuando se acercan las 9 de la mañana y no he terminado con Pero las eso pausas le favorece comerciales. que le salgan canas, a mí me favorecería también. Continuamos con la lectura de sus opiniones. Donald Funes, al final, todo surge de confundir un señalamiento objetivo con una injerencia política. Es lamentable cómo la actual mentalidad progresista ve cualquier opinión, comentario, crítica o señalamiento contrario a su modo de pensar como una agresión. El temor a un golpe lo ciega. Paul escribe: me gustaría que le preguntaran al diputado Reina, al canciller Reina y a la presidente Castro, ¿creen o no creen que el general Vladimir Padrino López es o no es narcotraficante? Alan Bernardes también escribe: antes repetimos el tema en pantalla. En base a él, ¿usted puede opinar esta mañana? Honduras, te voy a ayudar ahí porque sé que tenés un ángulo diferente con las pantallas. Estados Unidos pide a Honduras repensar, reflexionar, meditar, ponderar, considerar, cavilar y cranear su decisión sobre la extradición. ¿Cree usted que haya algún mensaje adicional de Estados Unidos más allá de la acepción o significado de estas palabras? Miren, ya voy a pasar una encuesta que le hemos hecho con transparencia y objetividad. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente en las calles sobre esta decisión? Es que la gente cree que no hemos cambiado mucho, que la institucionalidad tiene todavía muchos, pero muchos vicios de corrupción y que no tenemos las condiciones todavía y la independencia para juzgar a esta gente porque tiene mucho pisto y valor, pisto para sobornar y valor para matar, que por lo tanto si es la herramienta de la extradición un mecanismo con el que se ayudan los estados para hacerle frente a los crímenes transnacionales, no está mal que Estados Unidos tenga ese tratado de extradición con Honduras. Desde esa perspectiva es que piensan los hondureños, desde su propia seguridad, porque cree que no tenemos las condiciones para enfrentarnos a esta gente que maneja más miles de millones de dólares que el propio presupuesto nacional. Ese es el puntito. Ya van a escuchar las reacciones de la gente sobre esto. Por favor, Lucecita. Alan Bernardes escribe también a través de X: lo manifestado por la representación norteamericana es sumamente claro, pero personalmente puedo interpretarlo como: Xiomara Castro, no se enoje, precipite, confronte con alguien más grande que usted, ni sufra calentura ajena, porque quien lo hace pierde, escribe ese televidente. Continúa enviando sus mensajes, hágalo a través de X y también a través de nuestro WhatsApp. General Isaías Barahona. Gracias, Renato. Bueno, mire, voy a hacer algo que tal vez no es lo esperado. No puede descalificarme nadie aquí de lo que yo estoy diciendo. Yo soy un hombre conocido, tengo una trayectoria militar y una trayectoria civil de servicio público que nadie puede objetar. Si tiene pruebas de que yo haya cometido algún delito o alguna violación a la ley, tráigalas. Lo desafío de nuevo, por completo. No voy a entrar en una discusión de persona a persona porque uno debe escoger bien con quién discute. Yo no estoy aquí para hablar de qué me pasó, qué pasó o qué es lo que pasó allá atrás. No, veamos el presente. El presente tiene un desafío para Honduras. Tenemos un gobierno que está confundido, que sabe que perdió el aprecio del pueblo porque se equivocó desde el primer día. Porque su objetivo nunca fue favorecer los intereses del pueblo hondureño. Si no fuera así, hoy la canasta básica estaría en mejores condiciones, la agricultura estaría bien, los empleos estarían bien, los jóvenes que hoy están amenazados no estarían preocupados y el pueblo hondureño no estaría pidiendo que se resuelvan los problemas que está pidiendo. O sea, el problema no es de lo que pasó antes, el problema es lo que está haciendo el gobierno ahora, que quiere confundir con una cantidad de palabras y discursos queriendo desacreditar a una persona que les está diciendo la verdad. La verdad es, la política pretende meterse en las Fuerzas Armadas para neutralizarla y que no cumpla con su misión constitucional. Y entran desvergonzadamente a mover a los militares y quererlos convertir en una de sus piezas de maniobra. Lo voy a decir toda la vida porque lo estoy viendo. Segundo, los exponen a un contacto
totalmente desacreditante como tomarse una fotografía con personas que son delincuentes, que está probado que son delincuentes. Y luego, cuando se les critica, entonces comienzan a inventar, porque es un invento, que es que aquí me quieren dar un golpe de Estado. Hombre, si es cierto, o si fuera cierto que han habido aquí 20 y no sé cuántos intentos de golpe de Estado, muestren a los militares que están dentro de las Fuerzas Armadas, que han participado en esas planificaciones o en esas elucubraciones de crear un plan para dar golpe de Estado. ¿Dónde los tienen? ¿Cómo es que saben que adentro de Fuerzas Armadas hay intención de dar un golpe de barracas, pero no pueden decir quiénes son o no los tienen presos? ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, ¿cuál es la explicación racional que dice que lo que están diciendo es cierto o no es cierto? No tienen pruebas, no tienen pruebas porque no las pueden encontrar, porque no existe eso. En las instituciones militares, cuando se producen eventos de insubordinación o eventos de discrepancias significativas, normalmente es porque en las cúpulas hay problemas. Eso es lo normal. Cuando la cúpula se desalinea del objetivo y de la razón de ser de las instituciones, el resto de las tropas comienzan inmediatamente a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y esa pregunta es válida para cualquier soldado y la va a plantear honradamente dentro de su sistema, porque existen formas en las Fuerzas Armadas de decirlo. No necesita ofrecer un golpe de Estado, no necesita ofrecer un golpe de barracas. Los soldados profesionales tienen otro comportamiento que estoy seguro que no lo conoce. Por eso pretenden crear la idea de que en Fuerzas Armadas se quiso dar un golpe o que los Estados Unidos quiere usar a las Fuerzas Armadas para dar un golpe en el país. Estados Unidos es un país democrático, es un país de democracia, es un país donde se respeta la ley, es un país donde se le ayuda a otros a que respeten su ley. Por eso es que se sorprende, porque está viendo cómo los políticos se atreven a llevar a sus soldados a hacer contacto con personajes que son totalmente negativos, que no edifican para el país. Entonces, concentrémonos en el problema. El problema es que están desestabilizando al país. El gobierno está desestabilizando al país, primero, porque reconoce lo que todo el mundo está diciendo que no. Reconoce que en Venezuela ha habido un éxito de un dictador que se está robando los comicios electorales. Segundo, conecta a sus soldados y a sus ministros de defensa con delincuentes. Y luego cuando se da cuenta de que está equivocándose, y además de eso, ni siquiera lo respetó Vladimir Padrino, porque él sí publicó. Aquí no publicaron nada, aquí nos lo quisieron esconder. Cuando lo publican quedan expuestos y entonces empiezan a elucubrar de qué forma le digo al pueblo entonces que yo no fui. Y aparecen con la idea de que es que no, quieren dar un golpe de barracas para luego usar las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. ¡Qué irresponsabilidad enorme! El pueblo sabe que no es cierto. La población sabe perfectamente que eso no es verdad y no hay conexión entre la intención, si la hubiera siquiera, de dar un golpe de Estado con denunciar un tratado de extradición que lo único que hace es proteger a Honduras y a los Estados Unidos de la actividad libre de narcotraficantes. En los últimos años, el Partido Nacional, Partido Nacional, aprobó el auto acordado que permite la aplicación del tratado de extradición. Pregunto, ¿eso es proteger criminales? ¿Eso es proteger narcotraficantes? Hoy el partido de gobierno viene y asustado dice, denunciamos este tratado, denunciamos esta posibilidad. Pregunto otra vez, ¿quién está dando la imagen de que protege narcotraficantes, de que protege delincuentes corruptos que afectan al país? No es el Partido Nacional, o sea, no es un tema de qué es un partido o no es un partido el que hizo bien o hizo mal. La situación que tiene Honduras hoy no es culpa del Partido Nacional. El Partido Nacional ha hecho cantidad enorme de beneficios al país a lo largo de la historia, igual que lo hizo el Partido Liberal. O sea, no es un problema, ese no es el problema que tenemos en Honduras hoy. El problema que tenemos en Honduras hoy es que hay un partido en el gobierno que está empecinado en quedarse en el gobierno y está usando todos los recursos. Y cuando se equivoca, lo primero que dice, me quieren dar golpe de Estado. Si alguien critica, es que me quiere dar golpe de Estado, porque como él es general, quiere dar un golpe de Estado. Palabra que debe darle vergüenza al gobierno, ni siquiera tener argumentos racionales para poder mostrar su problema.
Es muy fácil, como decía el doctor Nelson Ávila, cuando se equivoca alguien, lo más fácil es decir, disculpen, metí la pata, me equivoqué y voy a corregir y voy a rectificar. Al Estado de Honduras no le conviene asociarse con Venezuela, no con Venezuela, con el gobierno de Venezuela. Ese gobierno está señalado en el mundo como narcotraficante, como violador de derechos humanos, como irresponsable. Si Honduras quiere mostrarse ante el mundo como un Estado donde hay Estado de Derecho, donde hay respeto a la ley, donde hay respeto a los derechos humanos, para que vengan a Honduras inversionistas de otros países, para que tengamos la apariencia y la imagen suficiente para que otros quieran ser socios políticos de Honduras, socios económicos, socios históricos de Honduras, no sigamos desestabilizando al país. Cuando le decimos al mundo que en Honduras se está gestando un golpe de Estado, todo el mundo dice, sálganse de Honduras porque aquí hay un problema. Y es falso, están inventando una mentira para cubrir sus errores, pero le están haciendo un daño a Honduras. No les importa el país, no les importa lo que pase con los jóvenes de hoy, con las generaciones futuras. Nos ofrecen desvergonzadamente que el modelo que tenemos que seguir viviendo en Honduras es el de Cuba. En Cuba la gente se está muriendo de hambre, en Cuba la gente no tiene derechos, en Cuba la gente no tiene ni casa ni nada. Cuando a mí me ofrecen eso, me están amenazando, no me están ofreciendo una solución. En Honduras hay que resolver los problemas de alimentación, de educación, de salud, y esos no están tocados por el gobierno. Tenemos 2 años y medio en los que el gobierno se dedicó a hacer otras cosas. Cuando entra en conflicto, entonces empieza a inventar, es que me quieren dar golpe de Estado. Es una vergüenza que tengamos funcionarios que pretendan desacreditar la verdad. La verdad yo no la estoy diciendo, la dice el pueblo hondureño. Vea los medios de comunicación, vea los periódicos, vea todo lo que dice la gente, vea la respuesta que dio el ciudadano hondureño a lo que dijeron hoy. O sea, no es solo porque yo lo estoy diciendo. Bueno, yo no soy el problema aquí. La verdad es que ha sido una decisión. ¿Le puedo pedir algo a usted brevemente? Sí. ¿Recuerda el mensaje que recibió ayer de un general activo? Aquí está lo que usted leyó. De que se pueda, como le digo, que es un general, un militar activo. No sé si lo puedo poner aquí. En las Fuerzas Armadas, y esa es la preocupación. En este momento me está escribiendo un general de las Fuerzas Armadas. En este momento me está escribiendo un general en activo de las Fuerzas Armadas. Claro, me dice, no voy a dar mi nombre, me dice. Me dice, buenos días, Renato, espero esté bien. Dígame algo, pero con absoluta sinceridad, no como periodista, aunque será difícil que se sustraiga de eso. Sin embargo, haga un esfuerzo. ¿Usted le cree al señor canciller? Es completamente falso que se haya o se esté fraguando un golpe de barraca dentro de la institución armada. Sí es cierto, como siempre ha sido, que las voces en los pasillos suenan y en honor a la verdad están sonando más de lo normal, pero hasta allí. Los miembros de la institución militar son responsables y saben lo que significa hablar de ese tipo de temas a lo interno. Responsables pero no miedosos. Hay atención a lo que está pasando. Y si la actitud del gobierno se desborda y el mando no sabe leer la efervescencia interna, no solo el gobierno se va a quitar, sino que el mando también. Ahí está. El grado de general sin tropas convenidas. No, deje lo último también. Sí, es que es lo que usted... es menos que nada. Así, no mencione mi nombre. El grado sin general... El grado de general sin tropas es menos que nada. Por supuesto. Yo no sé, el grado de general sin tropas yo no sé si ese mensaje se lo envió alguien activo. Usted dijo que era activo, no sé quién fue, pero ahí está la confesión. Y cuando hay una confesión, todo lo que ha dicho aquí el hombre en las cavernas es bla, bla. Me llamo Isaías, funcionario por si acaso, al cual yo nunca he acusado de que sea un criminal, sino de que trabajaba con un narcotraficante. Bueno, solo quiero decir que me llamo Isaías Barahona, por si acaso. Usted dijo que era el hombre de las cavernas. Dije que iba a actuar como el hombre de las cavernas. Isaías Barahona. Respetémonos porque yo lo respeto. A usted yo no le pongo apodos. No, la decisión ha generado... No, yo dije que iba a actuar como el hombre de las cavernas. Solo permítanme. La decisión ha generado disensos hasta en el propio Libre. Nelson es de Libre y dice Libre, es incorrecta. Se mantiene. Sí, usted sabe que lo es. Porque esa que iba a ser candidato de otro partido. De denunciar la extradición no es correcta. El candidato Libre formó una alianza
con Salvador Narvala, ¿sí o no? Con El Pino, ¿sí o no? Sí. Y usted le dijo a quien suscribió esa alianza que tenía que salirse del Partido Libre. No. No, ¿verdad? No, yo le Entonces lo que es válido para él, válido para ver. Mire, yo conozco su agenda, siempre la conozco, siempre lo he respetado y sobre todo he respetado, porque hemos sido amigos con su padre y con su tío. Pero siga la cultura de los dos, creo que le hace falta. Russell Tomé sigue siendo de Libre. Candidato de un partido. Sí, así es. ¿De cuál? De un partido que yo espero que lo inscriban y el Consejo Nacional Electoral tiene aproximadamente... Lo van a escribir si cumple los requisitos. Es probable. Pero ya no va con Libre entonces. Espero, no le voy a dar toda la información. Lo único que le puedo decir es que la coalición y la alianza, yo creo que usted la sabe, una coalición o alianza significa Ojalá mantener... sea para que hagamos una alianza. Ok, solo permítame, que quiero terminar. Espero que la hagamos, la vamos a hacer con liberales, con libre. nacionalistas honestos. Sí. Russell Tomé sigue en Libre. Sí, claro. Ok, y Russell se opone. Candidato presidencial. Bueno, precandidato. Y Russell dice que se opone a esta decisión de Xiomara de denunciar el tratado. Obed López, miren el caso de Obed López, otro diputado de Libre. Dice Obed que él está en contra y que sin reparo se expresa su oposición a esta decisión presidencial. Por eso lo digo, esta decisión ha sido muy controversial hasta en el propio Libre. No estoy de acuerdo con esta decisión de la presidenta. Yo le pido a mi presidenta Xiomara Castro que rectifique esa decisión. El pueblo hondureño había visto como una luz al final del túnel el proceso de extradición, porque aquí no había justicia. Y ese convenio bilateral con los Estados Unidos permitió justicia, hizo justicia por nuestros tribunales que no tienen la capacidad de hacerlo en delitos transnacionales. Nuestros tribunales, nuestros magistrados... Miren, ahí está el problema. La gente todavía cree que no tenemos las condiciones para hacerle frente a esta gente que se dedica al narcotráfico. Por eso es que a la gente le ha preocupado esta decisión de la presidenta Castro. Es válida la preocupación, Renato. Mire la gente en la calle. Escuche la gente en la calle. Que es válida. Vamos con Gabriela Lobo y después la pausa. Escuche la gente en la calle. De una decisión en favor de los... Todo cheque. Aunque para don José la mayor preocupación de este jueves será obtener buenas ganancias con la venta de sus minutas, comentó que también le genera inquietud la decisión que tomó el gobierno sobre las extradiciones a los Estados Unidos. Y aunque dijo ser un hondureño humilde que desconoce de leyes y reglamentos, tiene muy clara su opinión sobre la orden emanada por la presidenta Castro. Todo el que la debe tiene que ir a pagar. Y eso es lo que no quería, que no se vayan los de ella. Porque como, claro, tienen miedo, entonces por eso la habían quitado. Esta capitalina, que hace 6 meses tomó la decisión de emprender en la venta de encurtidos, dulces y refrescos naturales ante la falta de empleo que hay en el país, consideró que dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos permitirá que los narcos se manejen a sus anchas y sin temor a enfrentar la justicia. Está actuando de manera errónea, una forma errónea, porque así pues quedan a libre albedrío, ¿verdad? Los corruptos, ¿verdad? Los altos funcionarios también, los políticos, los empresarios, que incluso pues hay una lista por ahí, ¿verdad? Que está una serie de personajes, ¿verdad? En esa lista de corrupción. Para este ciudadano que se autodenomina el Cantinflas hondureño, en el país existe total capacidad para impartir justicia, sin necesidad de los estadounidenses. Que lo hagan aquí, porque aquí hay abogados que pueden defender también, ¿verdad? Y aquí tenemos una Corte Suprema de Justicia que todo eso lo pueden hacer aquí. Lo que pasa, ¿por qué buscar, digamos, a otro lado para juzgar a una persona? No se puede. Pero esta maestra difiere de lo anterior y opina que si las autoridades no pueden solventar los problemas del país, mucho menos podrán hacerle frente a los narcotraficantes. Aquí nosotros no tenemos justicia. Entonces, como si Estados Unidos ayuda a combatir el organismo, ¿cómo se llama? El narcotráfico, ¿cómo se llama? Y que ellos pueden más, que son grandes, va a poder ella que no ha podido ni manejar el país. Mientras tanto, este jubilado considera que la presidenta Castro tuvo un poderoso motivo para tomar la decisión. Claro está, solo el que es tonto no le echa de ver, porque antes no lo habían puesto eso, no se habían puesto a pensar en eso, pero como ahora el presidente Mel y el hermano los están mentando, están queriendo destruir esas leyes, por eso lo hacen.
Los entrevistados por Telenoticias coincidieron que la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos fue una pésima decisión y expusieron sus preocupaciones ante las implicaciones que podría traer esta determinación para el pueblo hondureño. Gabriela Lobo, Telenoticias. Continuamos dando lectura. Senia Andino escribe, ya que Libre pasa suponiendo cosas como lo de extraditar al ministro, solo por lo que la embajadora dijo, yo pienso que el plan de ellos es que Estados Unidos le ponga a Honduras sanciones y así justificar su estadía en el gobierno y su fracaso. Escriben algunos televidentes. Juan Carlos Segovia, ahora tenemos que pedirle a Estados Unidos que nos entregue a Jo para someterlo a la justicia hondureña. Para ser coherentes, digo, escribe ese televidente. Gracias por haber compartido sus mensajes.